Buenas tardes, ingenieros. Bienvenidos a nuestra segunda sesión que vamos a tener de nuestro webinar de puentes ferroviarios y carreteros. En un momento les comparto mi pantalla para que podamos empezar con esta sesión. Antes de comenzar, como lo hicimos el día de ayer, si todos me escuchan bien, en la parte inferior izquierda vamos a tener un botón para reaccionar. Entonces, si todos me alcanzan a escuchar bien, si me podrían hacer el favor de darme un thumbs up para que podamos checar si todos se están escuchando. Perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Como comentamos, hoy es el segundo día de nuestro webinar, Midas Experts, puentes carreteros y ferroviarios, en donde vemos, ¿no?, la evaluación y ampliación y análisis de interacción riel-estructura. Y el día de hoy, que es el 18 de septiembre, vamos a tener a nuestro segundo ponente, quien es el ingeniero David Flores Vidriales, quien es ingeniero estructural en la empresa Grupo Triada. Como comentamos, pues el ingeniero David Flores Vidriales es parte de la empresa Grupo Triada y hoy va a dar una presentación sobre la evaluación estructural de vigas metálicas con desviaciones geométricas en puentes ferroviarios. Un momento, por favor. Quisiéramos también decir la semblanza, ¿no?, del ingeniero David Flores. El ingeniero David Flores es especializado en proyectos y supervisión en Grupo Triada. Fue ingeniero civil, egresó del Instituto Politécnico Nacional con el licenciamiento en Ingeniería Civil. En la misma universidad hizo su maestría en Ingeniería Civil y finalmente pues está en proceso, ¿no?, en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando su doctorado en Ingeniería Civil. Como comentamos, el ingeniero David Flores Vidriales es ingeniero estructural especializado en puentes, con más de 10 años de experiencia en infraestructura crítica, como el corredor transísmico, el tren interurbano México-Toluca y el tren Maya. Es también especialista en el análisis y diseño de puentes especiales. Combina su práctica profesional en Grupo Triada con investigación aplicada en modelado estocástico de amenazas múltiples en puentes y actualmente, como comentamos, está cursando su doctorado en la UNAM. Y recientemente también fue reconocido cum laude en la maestría en Ingeniería Civil de la IPN. También hacerles un recordatorio que vamos a tener un entrenamiento los días 24 y 25 de septiembre en un WeWork en Montes Urales 424, en donde el maestro de ingeniería Alexander Hernández va a hacer un entrenamiento de modelamiento y análisis de puentes ferroviarios con nuestro programa el Midas Civil NX. Entonces, todos los que estén interesados, ¿no?, porque va a ser un entrenamiento, un evento presencial y van a tener la oportunidad de poder tener esta licencia, pues, de evaluación del programa Midas Civil y van a tener como un entrenamiento, ¿no?, práctico con uno de nuestros ingenieros. Entonces, para los que estén interesados, pues, por favor, inscribirse. Tenemos cupos limitados, entonces todos los que estén interesados los invito, ¿no?, a que se puedan registrar a estos 2 días que tenemos de curso para modelamiento y análisis de puentes ferroviarios. El día de hoy queremos, antes de comenzar con la sesión del ingeniero David Flores, queremos mostrarles un programa de BIM enfocado para puentes que fue desarrollado dentro de nuestra familia Midas, de los programas Midas, que también está incluido, ¿no?, en la paquetería de nuestro programa de Midas Civil NX, que se llama Midas CIM.
Entonces le voy a ceder la palabra al ingeniero Alexander para que pueda dar una breve presentación, es muy corta, y iniciaremos con la sesión del ingeniero David Flores. Gracias. Un momento ajusto la pantalla para poderles presentar nuestra herramienta que se ha enfocado al entorno BIM, a la posibilidad de modelar y detallar los puentes de una manera más sencilla con esta herramienta. Ahora bien, es una herramienta que les permite poder definir todo lo relacionado con la estructura del puente, desde la topografía, nube de puntos, trazados generales y demás, poder cargar toda la información del proyecto en el modelo que estaríamos trabajando. A grandes rasgos se puede tener el trazado del puente generado, importado en esta sección, y a ella adicionarle la sección transversal que se va a estar trabajando en el puente como tal. Adicionarle también los cambios de peralte, bombeo, curvatura, todo lo necesario sin tener que redibujar o definir de nuevo el puente. Si se llega a dar algún cambio, sencillamente haciendo los ajustes necesarios del trazado para poder cumplir con los requerimientos geométricos del puente. Es por esto que si es necesario hacer algún cambio en la trayectoria, curvatura, esviaje o algo así, es más sencillo hacerlo mediante los ajustes paramétricos de la sección, lo que permite que se modifique mucho más fácilmente sin tener que rehacer el proceso. Como todo va a estar parametrizado, es bastante práctico y útil poder ajustar dimensiones, elementos, separaciones y demás mediante la modificación puntual de coordenadas y puntos para no invertir tiempo en la creación de todos estos datos. El refuerzo se puede definir ya sea mediante empalmes o conexiones soldadas o conectadas con anclajes y demás para definir el refuerzo superior o inferior. Y con esto poder determinar esas zonas de traslapo o de empalme de las barras y el programa al final, cuando se estén generando las cantidades de los elementos, poder presentar con detalle el peso de las barras por diámetro de barra, por longitud, metrados y demás que serían necesarios para el proyecto como tal. Si se llega a dar algún cambio en la parte de análisis en términos de ajuste de la sección transversal, es posible aumentar de manera paramétrica esos datos que se necesitan para poder plantear más fácil la geometría. Y este programa también está atado a nuestro software de dibujo CAD 2D que nos permite generar a partir de un corte de la sección transversal el plano de perfil del puente, de la sección que estamos buscando o de todo el tramo de interés. De esta forma poder asociar a diferentes etapas del proceso constructivo la cantidad de materiales y elementos que estarían siendo utilizados. Otra de las funciones incluidas dentro del programa es poder detectar interferencias entre barras, tendones, refuerzos y demás para que el usuario las modifique, las edite hasta que se cumpla con esta posibilidad de trabajo. Ahora permítanme, les comparto de manera rápida la interfaz del programa, que justamente es un puente metálico que tiene la posibilidad de, podemos ver el sistema de arrastramiento de las vigas, también las platinas junto con las conexiones pernadas, con las arandelas, tuercas, la longitud del perno, el refuerzo de la sección de la viga cabezal junto con el refuerzo de las columnas, y esto asociado con el dado de cimentación y los pilotes con el debido refuerzo según el usuario. Otro de los datos es que también se puede asociar los conectores de cortante, así como el refuerzo del tablero y generar las cantidades de obra de acuerdo a lo que nosotros hayamos establecido. Y como dato final, se va a generar una conexión directa entre el programa de dibujo y el programa CAD, en donde vamos a encontrar la generación geométrica de los elementos con el refuerzo, sección transversal, información de los conectores, pernos, otros detalles en donde nosotros encontraremos la tabla de despieces, la cantidad de barras, separación de barras, de acuerdo a cómo el usuario las haya configurado. De esta forma, agilizar la creación de los planos de detalle, cálculo de cantidades y como dato importante,
el programa se puede enlazar directamente con nuestro programa de análisis estructural, por lo que es mucho más sencillo, a partir de la geometría ya realizada en este programa, importarlo para el análisis y diseño, verificación de los elementos. De esta forma, se abordan con 3 programas: análisis, modelamiento 3D con refuerzo y detalles, y la generación de planos y cantidades de obra. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Alexander. Entonces, creo que con esto podemos comenzar la sesión del día de hoy. Le voy a ceder la palabra al ingeniero estructural David Flores Vidriales del Grupo Triada para que pueda dar su presentación de evaluación estructural de vigas metálicas con desviaciones geométricas en puentes ferroviarios. Un comentario adicional, si tienen alguna pregunta sobre la presentación, por favor, en la parte superior derecha vamos a tener un icono para que puedan subir sus preguntas, y al final de la sesión del ingeniero David vamos a hacer todo posible para poderle resolver sus preguntas. Ingeniero David, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias por unirse. Ojalá que el tema les resulte un poquito interesante, y si los aburro, me disculpan de antemano, ¿no? Vamos a tratarlo de hacer dinámico. Primero, me gustaría hablar un poquito de la compañía en la que ahora trabajo, Grupo Triada, que es un grupo de 3 empresas que vemos cualquier cosa entre la supervisión, diseño, proyecto, ¿sí? Y gerencia de obra. Tenemos 35 años de experiencia, ya somos más de 750 colaboradores, ya somos varios, ¿sí? Y como les comentaba, ejecutamos, planeamos, ¿sí? Hacemos gerencia de obra y tenemos presencia en 3 países. Entre los proyectos, y estamos certificados, ¿no? Por la ISO, y tenemos certificaciones también EMA. Entre nuestros proyectos actuales más importantes está el puente Nichupté, el Tren Maya, el Tramo 4 y el Tramo 5, y la autopista urbana El Ciervo de la Nación, los más recientes importantes. También fungimos como ingeniero independiente en la autopista Mitla-Tehuantepec, ¿sí? Y tenemos experiencia en puentes emblemáticos como el puente Baluarte en la Durango-Mazatlán, el puente Chiapas. En Colombia, el puente Honda, el Pumarejo, puentes atirantados también muy interesantes. ¿Sí? El viaducto alterno Puerto Progreso, el Parque de la Ciencia de Fundadores. Y bueno, este es un poquito de la experiencia que tenemos como grupo. Si un día necesitan ingeniería de puentes, bueno, ya sabrán dónde buscarlo. Yo les voy a exponer el tema, como ya veíamos, la evaluación estructural de vigas metálicas que tienen desviaciones geométricas, ¿sí? En este caso para puentes ferroviarios, y es un tema que casi no pasa, pero debería pasar aún menos, y que conforme vayamos viendo en la presentación tiene retos muy interesantes, tanto de análisis como de diseño, pero sobre todo en obra. Voy a dividir esta presentación en 3 grandes partes. 1, tratar de explicar la naturaleza y origen de estas desviaciones geométricas. La segunda parte, los efectos estructurales que causan estas imperfecciones, ¿sí? Y finalmente una parte de modelado y análisis, que es donde brilla este software Midas, que nos permite hacer cosas muy interesantes en tiempo muy reducido. Primero, la naturaleza y el origen de las desviaciones geométricas, ¿no? Los problemas empiezan desde la fundición, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el colado del acero, ¿sí? Después hay que darle forma. Y para darle forma se calienta el acero a las temperaturas que les muestro, hasta 1250 grados, y se pasa por unos rodillos especiales que le dan la forma y el espesor que se necesita. El problema es que la superficie del acero que está expuesta al aire no es uniforme, de tal suerte que los bordes del acero se enfrían de manera más rápida que la parte central. Y esta tasa de enfriamiento es crítica para, 1, determinar la microestructura del material, y 2, pues, determinar esos esfuerzos residuales con los que se va a quedar producto del proceso de fabricación, ¿sí? Y por lo mismo,
las deformaciones iniciales que va a tener, que en adelante les vamos a llamar imperfecciones iniciales. Y lo importante de recordar de este proceso es que pues todos estos detalles son intrínsecos del proceso de fabricación. Todos los aceros que se fabriquen tendrán ciertas imperfecciones, ciertas variaciones que son tolerables en su proceso y que como ingenieros debemos saber cómo tratar con ellas. ¿Sí? Una vez que el material ya le dimos forma y ya lo convertimos en perfiles, en placas, ¿sí? Pues ahora hay que ensamblarlo en obra. Y ahí es donde empiezan los problemas de veras severos, ¿no? En obra las condiciones generalmente pues no son las ideales y cualquier ingeniero que haya estado en obra sabe que el deber ser puede ser complicado de obtener, ¿no? Estas tolerancias que nosotros tenemos en la fabricación y en el montaje de las piezas pueden traslaparse de tal suerte que podemos tener aberturas de raíz más grandes de lo deseado, ¿sí? Y eso significa más soldadura significa más calor y más calor significa más problemas. Cuando nosotros le metemos calor a un elemento, ¿sí? Este esfuerzo térmico tiende a deformar la sección. Esto es inevitable y está bien establecido en los códigos. El código de soldadura de puentes es el AWS D1.5 y este código nos permite ciertas variaciones entre, digamos que la planicidad del alma, la panza, ¿sí? La verticalidad o la posición de la misma, ¿sí? Y siempre y cuando nosotros fabriquemos y montemos la estructura dentro de estos parámetros que marca la norma, pues todas estas imperfecciones ya están, digamos que tomadas de manera implícita en los factores de reducción de resistencia y en los factores de amplificación de carga que nosotros tenemos en el diseño. ¿Sí? Del mismo modo, la norma nos da tolerancias para el alabeo e inclinación de los patines. ¿Sí? Cuando nosotros no cumplimos con la norma, entonces vienen problemas más importantes. El primero y el más feo son los esfuerzos residuales. Y estos esfuerzos residuales son esfuerzos que quedan, digamos que atrapados dentro del material, generalmente por un proceso de soldadura o un proceso de reparación de la misma, ¿sí? Y que ya no tienen que ver con cargas externas. Normalmente yo le pongo una carga a un elemento, se la quito, y al quitarle la carga, ese esfuerzo que generó la misma, pues desaparece. En este caso no es así. Debido a las condiciones de frontera de mi material y a la propia naturaleza del acero, cuando yo lo caliento y después lo enfrío, ya sea de manera rápida o gradual, este calentamiento va a cambiar cómo se comporta el acero a futuro. Y esto se le llama esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales llevan, digamos que un gemelo, que son las eigendeformaciones. Y estas eigendeformaciones son deformaciones internas del material, digamos que impuestas por este proceso que generalmente es térmico, ¿sí? Que puede ocasionar incluso un cambio de fase, ¿sí? Un cambio en la microestructura del acero, dependiendo primero qué tanto lo caliente y segundo qué tan rápido lo enfríe, ¿sí? Y al no poder este esfuerzo térmico liberarse por otros medios más que por la deformación, entonces estos dos elementos quedan ligados, de tal suerte que las deformaciones y los esfuerzos residuales son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y una siempre acompaña a la otra. Siempre que yo ponga cierta cantidad de calor de esfuerzo térmico a mi material, pues yo voy a cambiar primero su microestructura y segundo, voy a cambiar el nivel de esfuerzos que se queda atrapado de ella. Y todo esto es importante porque este binomio de deformaciones y de esfuerzos residuales son los que van a gobernar qué tanto voy a tener yo la estructura chueca, digamos, con imperfecciones geométricas importantes. Y como esto es muy importante, generalmente se tienen procedimientos muy bien establecidos para tratar de corregir estas imperfecciones que pueden surgir a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, en almas que no cumplen con planicidad, se trata de aplicar calor en zonas bien definidas
para obligar al alma a ir en la dirección que nosotros necesitamos que esté para lograr la planicidad. Lo mismo pasa en obra. Cuando yo empiezo a soldar en obra, generalmente se ponen candados, o que son unas, digamos que restricciones mecánicas temporales que obligan a la pieza a mantenerse en su lugar durante el proceso de soldadura. Si esto sale mal, pues entonces empezamos a tener más problemas. En taller la historia es un poquito diferente. Mientras que en obra la soldadura se hace por medios manuales y con un control menos estricto, en el taller las soldaduras, la mayoría son semiautomatizadas y en el patio del taller hay inspectores de soldadura, se les llama CWI, a lo mejor inspectores de nivel 1, nivel 2, que están encargados de ver que todo este proceso normativo se cumpla. En obra es más complicado. ¿Y qué pasa cuando ese control no existe? Pues lo más fuerte que se puede llegar a ver son las fracturas. Y esas fracturas van a estar en las discontinuidades geométricas, en los puntos de máximo esfuerzo. Si yo también tengo un proceso no ideal de estibado, pues también puedo deformar las piezas al subirlas unas sobre otras o al no tener cuidado con las grúas. Pues todos estos procesos se van sumando, ¿no? Y si desde origen yo tenía imperfecciones iniciales y luego no lo soldé muy bien y luego no guardé muy bien la pieza, pues todo eso poco a poco va llevando a problemáticas que en adelante vamos a ver que pegan muy duro. Y de los temas que por lo menos a mí me resultan más interesantes son ¿qué le pasa al metal con la soldadura? Sí, cuando yo voy a soldar, lo primero que tengo que hacer es precalentar el material. Si yo no lo hago, entonces el gradiente térmico al que voy a someter el metal es muy brusco y al enfriarse, sí, en lugar de que yo vea una microestructura que es ideal para el comportamiento estructural, como puede ser la perlita o la vainita, pues seguramente estaré más cerca de fases duras y frágiles del acero, como es la martencita. A lo mejor esto suena muy técnico, pero siempre que escuchen que un material se hizo martencítico o se cristalizó, es señal de problemas serios, ¿no? Y que son generalmente difíciles de resolver. Y esto es por un mal proceso de soldadura. Entonces, como les decía, cuando yo le meto calor al material, lo primero que hago es someterlo a un esfuerzo térmico. Cuando el esfuerzo térmico es lo suficientemente grande, la microestructura del acero cambia, se transforma. A veces incluso llega a cambiar la fase. Podemos transformar una perlita, una vainita en martencita. La microestructura de la martencita es como la que les muestro en esta figura, ¿sí? Generalmente es de granos pequeños, incluso de lajas si lo viéramos con más zoom. Y bueno, esta estructura, aunque tiene una mayor resistencia a la afluencia, su módulo de elasticidad es más bajo y por lo tanto es menos hábil de disipar energía, ¿no? Es un material más frágil. Y eso en el contexto de ingeniería de puentes, pues es pecado, ¿no? Nosotros buscamos que los materiales sean tan tenaces como se pueda. Una manera de verlo es mediante las pruebas Charpy, que esas las hacen en el molino una vez que se está fabricando el acero. Y en sitio, si yo estimo que tengo problemas ahí con las soldaduras y he reparado varias veces, pues siempre se pueden pedir durezas que se correlaciona la dureza con la microestructura y la metalografía que nos va a permitir el tamaño de grano y a través de él inferir la fase en la que se encuentra el acero. Si tengo perlita, vainita, martencita, y con eso tomar decisiones de ingeniería. Y todos estos temas sí nos llevan a imperfecciones geométricas, pero también nos pueden llevar a cosas más gachas, ¿no? Por ejemplo, el desgarre laminar. Todo buen ingeniero estructurista sabe que en la vecindad de una discontinuidad geométrica hay concentraciones de esfuerzos. Y si a esa concentración de esfuerzos nosotros le agregamos un, digamos que, defecto metalúrgico preexistente, entonces yo puedo de manera muy literal desgarrar el acero. Y este desgarre es notablemente difícil de resolver, sobre todo en las condiciones de campo que son medio complicadas.
Y el problema de esto es otra vez el calor. El culpable y digamos que el malo de la historia del acero es el calor. Entonces, cuando yo tengo un desgarre, tengo yo que, ya sea con arcoaire o con un método distinto, eliminar de manera gradual el acero hasta que dejo de ver la imperfección. Y después tengo que hacer una recuperación de material. Pero todos estos ciclos de calor, como les comentaba, van alterando las propiedades del acero. Y lo que pasa con los ciclos de calor es que notablemente a partir del ciclo número 3 de daño-reparación, ¿sí?, el módulo de elasticidad del acero baja y baja notablemente hasta un 33%. Aquí les pongo la fuente. Y con ese cambio en el módulo de elasticidad, entonces las deformaciones que yo esperaba de esa sección, pues crecen, ¿no? Y hay una redistribución de esfuerzos de los elementos más rígidos, digamos que sanos, a los menos rígidos que tenemos ahora, ¿no? Al revés, los rígidos se llevan mayor demanda, ¿no? Entonces, esto se vuelve rápido, difícil de modelar, ¿no? Porque modelar el cambio en la rigidez del acero dependiente de la temperatura, pues es complicado, y por lo tanto tratar de reproducir las condiciones que se ven en obra por medio de un modelo matemático puede costar trabajo, y es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que tengo esfuerzos residuales y que tengo deformaciones, que tengo cuestiones que no me voy a poder quitar, están ahí, ¿no? Y entonces llega la pregunta del millón, ¿y qué hago con ello, no? Pues lo que tengo que ver es si estos efectos que tengo afectan de manera adversa la estructura, que lo más seguro es que sí, pero además de eso, tengo que revisar, bueno, ¿y qué tanto, no? Y lo primero que pasa es que aquellas no linealidades geométricas que yo pueda tener, pues se van a ver acentuadas, ¿no? En la no linealidad geométrica hay dos vertientes muy importantes. La primera, la tensión, el rigidizado por tensión, y la segunda, el reblandecimiento por compresión, ¿sí? ¿Y qué tanto estas dos vertientes van a ser afectadas? Pues depende de la magnitud de estas imperfecciones iniciales en términos de esfuerzo y de deformación, de la esbeltez del elemento y de la historia de esfuerzos residuales. Como les comentaba, entre más veces le pongan calor a la estructura, pues más trabajo les va a costar primero modelarlo y que esa estructura se comporte como ustedes planeaban. Y nosotros podemos entender estos dos fenómenos de la no linealidad geométrica de manera muy sencilla. Imagínense, por ejemplo, la cuerda de una guitarra. Entre más tensión yo le pongo, la cuerda es más rígida y entonces cuando la toco, la frecuencia a la que vibra cambia y la música se escucha diferente. Eso es básicamente la rigidización por deformación, ¿no? O por tensión. Y el ablandamiento por compresión es el fenómeno opuesto, ¿sí? Que es el pandeo. Y este es especialmente preocupante en puentes porque nuestras secciones generalmente son de alma abierta y son de elementos esbeltos y por tanto suelen ser proclives a fallar por pandeo. Si a eso le agregamos además estas imperfecciones iniciales, pues le estamos echando más leña al fuego, ¿no? Y cada vez el problema se va agravando. ¿Qué puede pasar? Lo primero, pues una inestabilidad de placa, ¿no? Que es digamos que la consecuencia más crítica. Y en esta inestabilidad de falla de placa, el material se ve sometido a grandes deformaciones de manera local mucho antes de que llegue a su fluencia, ¿sí? Entonces, relativamente a esfuerzos bajos, yo puedo tener pandeo local, global, dependiendo de las condiciones de frontera del elemento y sobre todo de su módulo de elasticidad. Si yo en las etapas previas ya dañé mi material con calor, pues estos fenómenos de inestabilidad serán mucho más importantes. Y cuando yo estoy analizando qué tan bien o qué tan mal está la estructura en términos de su estabilidad de placas, pues siempre pasa algo muy curioso. Cuando uno va aprendiendo ingeniería, pues le gusta hacer los análisis sencillitos porque pues, son sencillos, ¿no? Y uno puede dar resultados relativamente rápido. Sin embargo, como explicaré en las siguientes diapositivas,
no siempre el mejor modelo es el más sencillo. Los modelos deben ser tan sencillos como se pueda, pero no más. Y aquí les pongo una fuente muy interesante que explica qué es lo que pasa si yo no tomo en cuenta, por ejemplo, estas imperfecciones iniciales, si solo tomo la influencia lineal de la geometría o lineal de material, yo puedo estar sobreestimando en gran medida qué tanta resistencia tengo yo a la deformación, ¿sí? Y por tanto, qué tanta resistencia tengo al pandeo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo propongo un análisis, ¿no? Y en este análisis, casi siempre, o siempre, el ingeniero debe de ir de lo más sencillo a lo más difícil, para poder ver hacia atrás y ver si los resultados que me da el software tienen coherencia o no tienen coherencia. El problema de los softwares muy avanzados es que se vuelven como una caja negra, un black box, y nosotros le metemos datos, ellos nos escupen resultados, y si no lo sabemos interpretar, pues estamos imaginando cosas que probablemente no sean ciertas. Les pongo una imagen de este ingeniero estadista, George Box, que solía decir que todos los modelos matemáticos están equivocados, porque no logran representar con perfección la realidad. Sin embargo, son útiles, porque nosotros no buscamos representar la realidad, buscamos aproximarla. ¿Sí? Y un buen modelo matemático es aquel que nos permite responder las preguntas que nos resultan interesantes. Por ejemplo, si yo estoy modelando una manzana y yo quiero, no sé, ver su color, pues seguramente me interesará que su color sea rojo, ¿sí? Y que tenga la hoja donde debe de estar y el palito de madera donde deba de estar. Pero de manera mecánica, probablemente me interese su resistencia a la compresión, su resistencia a la tensión, la tenacidad, cómo se comporta ante los ciclos de carga-descarga, su histéresis, a lo mejor su modelo constitutivo, para si lo quiero modelar en lugar de desde el punto de vista fenomenológico, a lo mejor desde el punto de plasticidad más clásico, ¿no? Pero yo puedo hacer el modelo tan infinitamente complicado como me canse el tiempo, sobre todo, y segundo, la paciencia, ¿no? Pero no siempre el modelo más complejo es el mejor, porque luego no convergen. Y aunque converjan, eso no significa que esté bien. ¿Sí? Pero sí deben de ser lo suficientemente complicados como para reproducir de manera adecuada el fenómeno que vamos viendo. ¿Sí? Y para demostrar lo anterior, propongo dos ejemplos, ¿no? Uno, una estructura ideal de proyecto que no tiene deformaciones iniciales, que no le hicieron chueca, digamos que el deber ser. Y la segunda, una estructura 100% teórica, la cual yo deformé de manera arbitraria, ¿sí? Y quiero ver qué tanto difiere una de la otra en términos de esfuerzos y deformaciones, ¿sí? Y sobre todo, si yo me imagino una flecha constructiva a lo largo del proceso, ¿con qué análisis me voy a aproximar más al que yo supongo de origen, ¿no? Con un análisis lineal, con uno no lineal, a lo mejor si le meto efectos de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo del deber ser, que es esta estructura de la izquierda, a digamos que lo más complicado poco a poco. Y el primer paso es hacerlo lo más sencillito que se pueda, ¿no? Un análisis lineal que no depende del tiempo. Y para eso, pues vamos a utilizar las hipótesis que cuando uno estudia la licenciatura nos enseñan a rajatabla, ¿no? Las propiedades mecánicas no cambian en el tiempo, ¿sí? El concreto de precientos siempre vale precientos, el módulo de elasticidad es una constante, las secciones permanecen planas antes y después de la deformación, de tal suerte que la teoría Euler-Bernoulli se cumple, el material es homogéneo y isotrópico, y las deformaciones son lo suficientemente pequeñas como para que la rigidez no cambie con ellas, ¿no? Y finalmente la superposición, ¿sí? Si yo digo que A más B es igual a C, entonces B más A también debe ser igual a C, ¿sí? Y este es el caso más sencillito que cualquier ingeniero estructurista debe de poder resolver sin mayor problema. Y entonces empezamos, ¿no? Yo quiero estudiar este puente, cómo se va a comportar a lo largo de su proceso constructivo teórico, ¿no? Pues primero lo que hago es montar la estructura, después le voy a colar la losa y en este apartado la losa solo aporta peso, pero no rigidez, ¿no? Por eso no está.
Y finalmente le pongo yo toda la carga muerte que va a estar, pero no tiene efectos geológicos, no tiene creep. ¿Sí? Es, digamos que la cosita más sencilla que puedo hacer, y la flecha a la que llego son 80 milímetros. ¿Sí? Si yo tomo en cuenta los 12 centímetros aproximados de contraflecha que tenía, pues la flecha al final del proceso va a ser esta, ¿sí? La teórica. Pero eso sería muy sencillo y no sería didáctico. Entonces, lo que propongo ahora es que deformemos de manera arbitraria el patín izquierdo y el patín derecho para que tengan estas dos configuraciones. Y a partir de ellas, nosotros poder observar el efecto de estas imperfecciones iniciales en el comportamiento del puente. Y les muestro la flecha absoluta, ¿no? Sí, mientras que esta es relativa porque le tengo que sumar los 12 centímetros de la contraflecha, aquí la vemos pura y dura, ¿no? Bueno, lo primero que resulta interesante analizar es qué tanto se va a deformar el alma de manera horizontal. ¿Se acuerdan que hace unos momentos hablábamos del pandeo, no? Y aunque este no es un análisis de pandeo, si el alma se deforma mucho de manera lateral, pues es un indicador importante de que puede tener problemas de estabilidad, ¿sí? Después vamos a estudiar los apoyos, ¿no? Los esfuerzos máximos en puentes simplemente apoyados siempre van a estar en la vecindad de sus restricciones, de sus apoyos, ¿sí? Y para determinar de manera más sencilla la combinación de todos los esfuerzos que podemos tener, proponemos un criterio de von Mises, que es un criterio de máxima energía de distorsión, que básicamente nos permite saber, bajo la combinación compleja de esfuerzos a la que esté el puente, si se va a plastificar o no. Si tomamos un puente de acero tradicional de grado 50, cuando exceda este esfuerzo 3519, significa que paso del intervalo lineal al no lineal, ¿no? Y todas las no linealidades las voy a poner en transparente, ¿no? Aquí, como pueden ver, pues la estructura de origen pues no tiene problemas, ¿no? ¿Sí? Se mantiene elástica. Después vamos a ver un poquito los esfuerzos en los contraventeos, que son importantes por tema de fatiga, ¿sí? Al final del proceso constructivo y para la combinación, digamos que máxima y mínima de fatiga. La diferencia entre las dos nos va a permitir saber en qué rango del esfuerzo de fatiga estamos y si vamos a poder cumplir o no con los 2 millones de ciclos de carga que nos pide tanto la AREMA como la AASHTO que sobreviva a una conexión. ¿Sí? Y lo primero, entonces, lo vamos a empezar a complicar, ¿no? Vamos a hacer el mismo modelo sencillito, pero ahora con imperfecciones iniciales, ¿sí? Entonces, ya enchuequé yo la viga, ¿sí? Y simplemente por yo modelarla con estas imperfecciones iniciales, yo puedo ver que la flecha al final del proceso subió 27 milímetros, ¿sí? Entonces, estas imperfecciones juegan de origen, de la manera más sencillita, un papel importante, casi 20%, 30%, en la participación de la deformación. Del mismo modo, el desplazamiento que en las diapositivas anteriores veíamos y rondaba los 2 milímetros, ahora en la vecindad de los apoyos, donde están las restricciones, son de aproximadamente 9 milímetros, 4 veces más. ¿Sí? O sea, ya es un aumento notable. Pero, como se dan cuenta, yo al final de este caso de carga llegué a 107 milímetros y la flecha a la que yo quería llegar era por ahí de 150, me parece. Me voy a regresar un poquito súper rápido, como 150, ¿sí? Entonces, pues lo primero que puedo ver es que mi análisis lineal no fue lo suficientemente aproximado para poder reproducir de manera adecuada esa flecha que yo espero, ¿sí? Pero no importa, ¿no? Con la ayuda de Midas, yo le voy a hacer manita de puerco a la estructura y le voy a imponer deformaciones para sí o sí llegar a estos 150 milímetros que quiero de deformación, ¿sí? Y Midas, a diferencia de otros softwares, me permite hacer esto, por ejemplo, por el medio de un análisis de asentamientos. Y esa es la verdad es que me gusta mucho, es una opción muy rápida de deformar yo una estructura de la manera que yo quiera. Seguramente no está planeado este análisis de asentamientos para hacer lo que yo hice,
pero les prometo que da resultados y les prometo que es mucho más rápido que la alternativa. Entonces, está muy padre, la verdad. Bueno, entonces después de un ajuste bien importante a la flecha, yo llego exactamente a la deformación o al desplazamiento vertical que yo quería, ¿no? Pero esto tiene un costo, ¿sí? Deformar la estructura con fuerzas o con desplazamientos aumenta de manera muy significativa los esfuerzos de compresión en el patín superior y de manera todavía más significativa los esfuerzos en la vecindad de las restricciones en los apoyos, ¿no? De tal manera que yo puedo ver ya que hay ciertas zonas en el patín superior que exceden la afluencia, que no es ideal, pero no es tan grave, y donde sí preocupa, sí, es en la vecindad de los apoyos, ¿no? Si notan, justo donde están los dispositivos de apoyo, yo tengo los esfuerzos máximos. Eso bien puede ser un problema de mallado o un problema inherente al modelo, porque ahorita lo estamos haciendo elástico, lineal, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y mientras que en la anterior yo les mostraba en transparente las zonas que exceden la afluencia, ahorita les muestro las zonas que exceden la ruptura, ¿no? Sí, que es el punto teórico donde va a fallar mi acero. Sí, entonces vemos que esta zona en transparente y ciertas zonas del patín se esfuerzan lo suficiente como para romperse. ¿Sí? Otra vez, esto pudiese no ser lo más realista debido al tipo de modelo que estamos haciendo, pero creo que desde ya se ve que esa deformación sobreimpuesta que le puse, pues tiene una consecuencia muy severa, por lo menos en términos de esfuerzo. Lo mismo pasa para los compraventeos. Si yo no tomo en cuenta esta deformación adicional que es producto de un mal proceso constructivo desde origen, el esfuerzo en los compraventeos anda por los 20 kilos, ¿no? Casi nada. Y ahora, después del francazo que yo le ponga para deformar la estructura como yo quiero, ese esfuerzo se va a 800, 40 veces más, ¿sí? Y esto, pues no es cualquier cosa y pues claro que tiene su fundamento, ¿no? Y el fundamento es que un patín quedó por arriba del otro, ¿no? Tengo yo una flecha diferencial entre los dos y por lo tanto hay una redistribución de fuerzas y los que sufren más pues son estos elementos, ¿no? Si yo esto además lo veo en términos de fatiga, pues yo puedo empezar a ver que entre más deforme yo la estructura de origen y después la someta a cargas, ¿sí? Esta vida de fatiga que me pide la norma, por ejemplo, para este tipo de conexiones, este esfuerzo de fatiga de 125 megapascales es el esfuerzo que tolera la unión para poder soportar 2 millones de ciclos de carga. Si yo lo excedo, no quiere decir que la pieza se vaya a romper automáticamente, pero sí quiere decir que su resistencia en el tiempo va a cambiar, ¿no? Que se va a ir fatigando. Sí, y ahorita con esta deformación andamos por los 600 kilos, ¿no? Si el resistente es 1200, pues todavía no es lo suficiente como para decir que tenemos un problema en estos compraventeos, pero sí ya es alto, sobre todo en comparación con el de origen, ¿no? Pues ahora vamos a complicar un poquito más el modelo, ¿no? Ahora voy a hacer el mismo modelo lineal, pero ahora le voy a meter efectos de tiempo, ¿no? Efectos geológicos, ¿sí? Y lo primero que me debo preguntar es, ¿y por qué quisiera yo hacer el modelo más complejo y estudiar estos efectos dependientes del tiempo? Y la primera respuesta es, pues primero porque es divertido y la segunda porque nos da una aproximación mucho más fina de la realidad que si no lo hiciéramos. Este creep, esta afluencia diferida del concreto, si yo no la tomo, me estoy perdiendo entre el 20 y el 60% de la flecha en el tiempo que de otra manera le iría, ¿sí? Y si no lo tomo en cuenta, después en obra yo puedo tener sorpresas muy, muy divertidas, sobre todo si estoy hablando de trenes ferroviarios, porque el nivel de tope de riel es muy sensible y si mi estructura se va a flechar más de lo que yo proyecté, pues voy a tener muchas explicaciones muy incómodas que dar. Y para esto, Midas nos propone dos herramientas muy interesantes. La primera es tomar en cuenta el flujo plástico por método del FIP, la Federación Internacional del Concreto. Es una entidad francesa que
hace, digamos que, ingeniería de punta en términos de concreto y también nos permite variar la resistencia del concreto según fórmulas del ACI. Con las dos podemos nosotros aproximar con un muy buen nivel, diría yo, ese comportamiento dependiente del tiempo del concreto. Y si yo hago eso, entonces la flecha al final del proceso constructivo ya está en la vecindad de los 130 milímetros, que es mucho más aproximado a 150 que la opción anterior. Entonces, nada más con eso, yo ya mejoré la precisión de mi modelo. Pero de todas maneras le tengo que meter fuerzas, ¿sí? El ajuste ahora será más ligero, sin embargo, pues es un ajuste al final, ¿no? Y llego más o menos a los mismos 155 de antes, a lo mejor un poquito más desfasado, pero pues es un modelo de ingeniería, ¿no? El desplazamiento en el alma se percibe sensiblemente el mismo, 4 veces el inicial, ¿sí? Y los esfuerzos crecen, ¿sí? Ahora las zonas que se plastifican son más amplias, como lo pueden ver en la figura, ¿sí? Y pues también en los patines, aunque no se alcanza a apreciar mucho por la inclinación de la figura, también aumenta la cantidad de placa que se plastifica ante esta deformación, ¿no? Pero este es más realista que el anterior. Hacemos lo mismo para los esfuerzos que exceden la ruptura y como pueden ver, también crecen un poco, pero aún no es suficiente, ¿no? Todavía no llegamos a un modelo con el que nos podamos sentir cómodos, que estamos observando el comportamiento de la estructura. Entonces vamos a complicarlo. Perdón. Y aquí mostramos uno de los grandes problemas que nosotros vamos a tener, sobre todo con modelos de ingeniería y cuando andamos a lo mejor con un poquito de prisas, son los hotspots, las concentraciones de esfuerzos. A medida que mi malla no es tan fina como debería de ser y los apoyos no están tan distribuidos como debería yo de haberlos puesto, entonces en estos puntos donde yo ponga el apoyo voy a tener yo una rigidez muy superior a la que debían tener y por tanto la demanda va a crecer y voy a ver estos puntos calientes, ¿no? Afinar la malla es la primera forma de evitar esto y sobre todo de distinguir si yo tengo una concentración de esfuerzos o su gemelo malvado que puede ser un punto de singularidad de esfuerzos, mientras que el primero es inherente a una falta de refinamiento, el segundo, la singularidad de los esfuerzos, quiere decir que yo conecté algo mal y que tengo que checar mi modelo. Pero estos modelos se pueden poner muy pesados muy rápidos, entonces, como era con fines didácticos, pues lo dejamos así, aunque no es lo ideal, ¿no? Entonces lo vamos a complicar un poquito más. Ahora vamos a agregar una no linealidad geométrica y además los efectos de tiempo. Y vamos a ver si con todo este refinamiento ya nos acercamos más a esta realidad que buscamos, ¿no? Y igual que en el paso anterior, yo debo de preguntarme, bueno, ya entendí por qué quiero yo estudiar los efectos del tiempo, ¿no? ¿Y por qué quiero estudiar yo la no linealidad? Y la razón es porque el mundo es no lineal, ¿sí? Y todo problema de ingeniería que se respete, que valga la pena estudiar, generalmente, si yo lo quiero estudiar de manera rigurosa, pues voy a tener que tomar una o más fuentes de no linealidad. Y entre las más comunes pueden encontrarse la geométrica, la de material y la de contacto. Todas las modelas con midas, ¿no? Y si nos ponemos finos y en un ambiente más de investigación, si quisiéramos ahí impresionar a nuestro doctor que está dirigiéndonos el doctorado, pues podríamos a lo mejor ver la viscoelasticidad no lineal y sus efectos dependientes del tiempo, añadir a lo mejor daño acumulado y bueno, podemos hacer esto tan complicado como queramos, pero en ingeniería basta con utilizar una o dos no linealidades para pegarle de manera muy razonable a la realidad, ¿no? O aproximarnos a ella. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa ahora si yo tomo en cuenta esta no linealidad geométrica y además los efectos dependientes del tiempo, ¿no? Si yo tomo estos dos, la flecha al centro del claro son aproximadamente 150 milímetros, que no es exactamente lo que teóricamente propuse, pero
es lo suficientemente aproximado como para que yo me sienta contento con ello, ¿no? Andaba yo por los 150, 160 milímetros, pero me sentiría yo bastante confiado empleando este modelo, ¿no? Por lo menos en términos de ingeniería, ¿sí? Y ahora veamos, ¿y qué le pasa al alma, no? Me preocupaba de origen la estabilidad lateral. Pues si yo tomo en cuenta estos efectos de no linealidad geométrica, la flecha horizontal del alma o el desplazamiento horizontal del alma, que era de 2 milímetros, pues ahora es cercano a 70 milímetros, ¿sí? Positivo y negativo, aunque aquí nada más muestro, digamos que la cara positiva, ¿sí? Y esto es especialmente delicado, primero por el pandeo y segundo porque puede derivar en un fenómeno de fatiga que se conoce como respiro del alma, ¿no? O wave breathing. Y es un efecto en el cual cuando pasa el ferrocarril o una carga lo suficientemente pesada, el alma tiende a oscilar de un lado al otro y esta oscilación la desgasta, ¿no? En términos sencillos, la va desgastando en el tiempo y es algo que no queremos ver, ¿no? Que nos va a dar mucha lata a futuro. De origen, yo me inventé este gradiente de deformaciones. Se me ocurrió que sería muy buena idea hacerlo así y que sería más o menos aproximado a lo que yo pudiese ver en un alma que tuvo problemas ahí con la soldadura, ¿sí? Y en este problema teórico, teniendo en cuenta todo lo que les comenté de las imperfecciones iniciales, yo me puedo dar cuenta que, salvo en la vecindad de los apoyos, donde admito que me faltó refinamiento en el modelo, ¿sí? Estas condiciones de deformación horizontal del alma son lo suficientemente cercanas a las del modelo matemático como para que yo me sienta cómodo con ellas. Por ejemplo, mientras que aquí yo espero como entre 35 y 37 centímetros de panza, en mi modelo yo tengo 35, ¿no? Es más que suficiente aproximación para tomar decisiones en ingeniería y por tanto muestra que a medida que yo voy refinando mi modelo matemático, yo cada vez me puedo acercar más al fenómeno que yo quiero estudiar, ¿sí? Si ahora lo veo esto en términos de esfuerzos, ¿sí? Yo sigo viendo el mismo hotspot, ¿sí? Que anda por 7,000 kilos de esfuerzo, lo cual es completamente irreal, pero es una limitación del modelo. Si yo a este modelo además le incluyera una no linealidad material, habría una redistribución plástica de los esfuerzos y seguramente este esfuerzo de 5,000 bajaría, ¿sí? Pero sería ser todavía más complejo el modelo y más complejo es más tiempo de computadora y la mayoría de los problemas de ingeniería son para ayer, entonces no puedo darme yo el lujo de estudiarlo tanto como me gustaría, ¿no? Si ahora lo vemos en términos de von Mises otra vez en la vecindad de los apoyos, pues puedo ver que la distribución de plastificación en los apoyos cambia, ahora es, digamos que un tanto más razonable, ¿sí? Y es más cercano a lo que yo pudiese ver en campo. Y con este modelo más refinado, ¿sí? Puedo yo empezar a tomar, como les decía, decisiones de ingeniería, si refuerzo o no refuerzo, o si es necesario aumentar una capa más de complejidad. Finalmente, se me puede ocurrir, bueno, ¿y qué le pasa al esfuerzo de fatiga en las vigas principales? 80 son 80 megapascales, ¿sí? Y es la diferencia entre el esfuerzo máximo y mínimo que yo puedo tener, ¿sí? Antes de que ese material pues no cumpla con estos 2 millones de ciclos de carga que me pide la norma. Y como ven, pues la diferencia entre casi en todos los puntos, entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, para diferentes condiciones de fatiga, una en la soldadura y otra a lo mejor en estos pasacordones que les mostraba de origen, el que se fracturó, es muy superior o bastante superior a lo que me permite la norma, ¿no? Y eso lo primero que me dice es, bueno, si yo hago mi puente todo chueco, va a haber consecuencias y esas consecuencias seguramente serán caras, ¿sí? Pero en términos prácticos, ¿eso qué significa? ¿Que mi puente se va a caer? Pues no, ¿sí?
lo que va a significar es que en este diagrama, que ni voy a tratar de pronunciar el nombre del autor, ¿sí? Paso yo en la curva SN, S es la amplitud del esfuerzo y N el número de ciclos hasta la falla, de una vida virtualmente infinita de fatiga, que es la que nos pide la AASHTO y la AREMA, a una vida que es finita, ¿no? ¿Qué tan finita va a ser? Bueno, eso lo podemos estudiar con modelos como el de Miller para daño acumulado por fatiga. Ya no sería hacer tanto ingeniería, sino un poquito más investigación, pero lo que le podemos decir al cliente de ya es que pues vamos a tener una vida útil del puente pues reducida, ¿no? En lugar de que el puente dure 50 años, habrá que ver si nos va a durar 25, 20, 10, dependiendo de qué tanto esfuerzo tengamos, ¿sí? Menos números de ciclos de falla vamos a poder tener. Y me gustaría cerrar con unas ideas clave, ¿sí? La primera es que las imperfecciones iniciales son inevitables, hay que aprender a lidiar con ellas. La segunda es que siempre que nosotros respetemos los límites del AWS D1.5, no vamos a tenernos que quebrar la cabeza de hacer estudios más refinados, ¿sí? Si nosotros excedemos la normativa, nos obligamos a hacer este tipo de análisis refinados que cuestan mucho trabajo, ¿sí? Y estos análisis complementarios que hagamos tienen que ser, por lo menos, en un contorno de análisis no lineal, ya les mostré por qué, es muy importante, y si pueden agregar a eso no linealidad geométrica, pues estaría mucho mejor, ¿no? No siempre se tiene el tiempo, pero es muy bueno. Y finalmente, la vida de fatiga de un puente que está sujeto a imperfecciones iniciales es notablemente menor a la vida de fatiga de un puente que no las tiene. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero los haya entretenido, aunque sea un poco, que les haya resultado informativo. Y si tienen cualquier duda, queja o sugerencia, pues a la orden. Estuvo muy interesante la presentación, demasiado interesante porque abordó múltiples temáticas desde los análisis lineales, no lineales, un poco más complejos y llevó a detalle ese tipo de procesos que de por sí no están tan atados a la interpretación de los resultados, sino más bien al saber qué es lo que se está definiendo y ese conocimiento teórico que es lo más relevante en este caso. Ahora vamos a pasar a esa parte de preguntas. Por favor, si tienen alguna inquietud, algún tipo de duda sobre el procedimiento realizado, por favor realizarla en la parte de preguntas y procedo a compartir la primera pregunta que tenemos en este momento. La pregunta es, ¿cómo se compara el efecto de sección compuesta entre el modelo de elemento finito con una revisión por fuera y qué porcentaje de aumento de esfuerzos pudiera haber entre ambos métodos? Uy, esa está complicada porque lo que te va a dominar cómo se comporta una sección compuesta es el B, el ancho efectivo. Y ese ancho efectivo ha cambiado mucho no, me voy a sentir viejo, de cuando yo empecé a estudiar a la fecha. Ahora es más o menos la mitad del área tributaria entre viga y viga, pero solía haber unas relaciones ahí que ya no recuerdo para cómo calcularse. Y como es muy dependiente a eso, es un poquito complicado decir qué tanto podría aumentar, pero definitivamente los modelos de elemento finito, sobre todo cuando están bien mallados, son lo más cercano que vas a ver a la realidad. Entonces yo le confiaría más al análisis de elemento finito que a una revisión por fuera, siempre y cuando se sigan las guías del fabricante del software, ¿no? Porque no se modela igual una sección compuesta en Midas, que en ANSYS, que en Abacus, que a lo mejor en Lusas, en el que ustedes digan y manden. Cada programa tiene su metodología para transformar la sección en etapas constructivas de sección normal a sección compuesta, ¿no? Entonces, no te podría decir un 20-30%, pero definitivamente el análisis más riguroso es el de elemento finito.
Bueno, muchas gracias por la consulta. Y ahora me surge una pregunta puntual. Pues recuerdo, tengo presente que en la mayoría de perfiles de vigas metálicas se utilizan sistemas de arriestramientos o rigidización del alma, unos elementos verticales. En este caso, ¿por qué no los incluiste? ¿Y cómo influirían esos elementos verticales en todos estos análisis? ¿Cuál sería el comportamiento esperado ante ese tipo de elementos? Bueno, primero sí los incluí, pero no los coloco porque le ponen ruido a la imagen y Ah, ok. entre más elementos ponga se satura y se empieza a distorsionar un poquito el mensaje. Entre más atizada esté el alma, en términos, tanto si yo le pongo atizadores verticales o horizontales, ¿sí? La resistencia que tiene al pandeo y al cortante aumenta. Entonces, entre más atizadores ponga, más gruesos y menos separados, menos proclive al pandeo es el alma. Pero también entre más atizadores ponga, más ciclos de calor le pongo al alma en una sección reducida y si los soldadores no son buenos, no necesariamente eso mejora en términos reales por lo menos la capacidad, ¿no? Bien, muy bien. Gracias por la respuesta. Permítame, le comparto la siguiente pregunta. ¿Es común considerar contraflecha en las vigas metálicas de puentes y si está normalizado en las normas de referencia ASHTO y AREMA? Sí es común, porque ayuda al comportamiento estructural, de manera especial en puentes ferroviarios, donde la masa del vehículo es más importante en relación a la masa del tablero. Ninguna norma te va a decir, ni ASHTO ni AREMA, ponle 10 centímetros de contraflecha o 20, porque eso depende de tu análisis. Generalmente lo que se hace es que la flecha por carga muerta en el tiempo más la carga viva, si tú diseñas la contraflecha para que te dé eso, ¿no? Por ejemplo, si la flecha de carga muerta te da 5 y la flecha de carga viva te da 2, entonces tú propones una contraflecha de 8 para que en el peor de los casos estés un poquito arriba del 0 y no tengas problemas ahí en tu losa. Lo que sí está normado es qué tanto te puedes desviar de esa contraflecha y eso te lo dice el AWS, el D15. Muy bien, muchas gracias. Me surge una consulta adicional y es, bueno, nos comentaste que de las problemáticas asociadas a esos efectos de calor y demás, y cómo esas imperfecciones durante el proceso de construcción afectan la vida útil de la viga. ¿Qué se puede proponer para solucionar esas imperfecciones ya con la viga construida, izada, puente en funcionamiento? ¿Algún tipo de solución para alargar la vida útil de la viga? Sí, hay muchas soluciones. La primera es ya no meterle calor. Si se puede evitar soldar cubreplacas, pues háganlo, ¿no? Hay otras técnicas de refuerzo, puede ser postensado externo, a lo mejor FRP, ¿no? Fibras de carbono. Aunque no es tan usado en puentes metálicos, es una buena opción porque evitan meterle más calor a una zona que ya tiene daño y pues puede ser, aunque caro, una solución muy efectiva. Y si es en términos de fatiga, pues el postensado me parece que un postensado externo es como que la forma más sencilla de reducir los esfuerzos en las secciones. Perfecto, muchísimas gracias. Estas han sido nuestras preguntas y ya podemos empezar con otras partes de nuestra ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Vale. Pues nuevamente muchísimas gracias al ingeniero David Flores por hacer este compartimiento, ¿no? de su ponencia el día de hoy. Nada más un recordatorio pues, a todos los que están viendo, ¿no? Nuestra sesión del día de hoy. El día de mañana pues vamos a tener ya nuestro último seminario. Disculpen, el día de mañana va a estar el doctor
José Raúl Martínez Sayas, que es ingeniero estructural y perito en seguridad estructural de la empresa RGB. Y pues vamos a ver el tema de análisis de integración real de estructuras en puentes ferroviarios del estado de Michoacán. Este ya sería el webinar final de nuestra serie de webinars que tuvimos esta semana. Y en particular este webinar pues va a haber un módulo que nosotros tenemos en nuestro programa Unidad Civil, que es el módulo de análisis de interacción real estructura. Entonces pensamos que va a ser un webinar bastante interesante para todos aquellos, ¿no?, ingenieros o empresas que estén haciendo, ¿no?, proyectos de ferrovías, ¿no?, aquí en México y pues en toda Latinoamérica. Como comentario adicional, pues este es mi contacto para todos aquellos, ¿no?, que quisieran saber pues un poco más de información sobre nuestros programas, o si quieren agendar, los que no nos conocen, ¿no?, si quieren agendar una sesión con nosotros, pues también, ¿no?, los invito a que puedan contactarme por medio de correo, por medio de mi número de teléfono, para que podamos asesorarlos, y si están interesados en una sesión, pues también lo podemos hacer sin ningún costo. Y también los invito, ¿no?, a conectarse a través de nuestros sitios web o por Facebook, por LinkedIn, para que puedan recibir más información, ¿no?, sobre los siguientes webinars, cursos, etcétera, ¿no? Y otra vez un gran agradecimiento al ingeniero David Flores. Creo que fue una presentación bastante dinámica e interesante, y esperamos, ¿no?, que también en un futuro podamos hacer, ¿no?, entonces estos tipos de webinars. Y pues un agradecimiento grande por parte de Midas, ¿no?, al ingeniero David Flores por participar, ¿no?, en esta sesión con nosotros. Y pues esperamos, ¿no?, los esperamos el día de mañana a todos los ingenieros en nuestra última sesión. Y si requieren más información, por favor comunicarse a través del correo o a través del número de teléfono. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero David, y a todos los ingenieros presentes el día de hoy. Gracias, nos vemos.